el curso, ¿verdad? Les quiero comentar que para el próximo sábado tenemos una actividad. Y por favor, voy a necesitar que ustedes lean, escuchen y tomen nota, por favor, porque esto es parte de la tarea que vamos a desarrollar en la clase. Sobre la marcha histórica de la economía, ya sea porque se queden en la sección A o pasen a la sección C. Entonces, de igual forma, les queda la tarea. Por favor, anoten, porque luego les voy a explicar la dinámica que va a suceder el próximo sábado. Bueno. En la marcha histórica tenemos alrededor de... Van a ser como 5 temas los que van a tener que leer, pero por favor necesito que en su cuaderno elaboren el resumen del tema, ¿verdad? Estamos hablando de la marcha histórica de la economía. En ello incluye la vida económica primitiva, la esclavitud como economía de la antigüedad, el feudalismo como la economía de la Edad Media, el capitalismo, el socialismo y la economía comunista. Este contenido lo pueden encontrar en el libro. Y este capítulo, como es el número 1, también ya lo tienen colgado en la plataforma, porque ahí está el archivo del capítulo 1 del libro. Ahí lo pueden encontrar. ¿Ya tomaron nota? Sí, licenciada. ¿Sí? Bueno. Luego, el siguiente tema que tienen que estudiar es el de corrientes del pensamiento económico. ¿Me puede repetir, Lick? Disculpe. Claro, son las corrientes del pensamiento económico. Bueno, dentro del tema del pensamiento, perdón, del tema de las corrientes del pensamiento económico, está el mercantilismo, los fisiócratas, la economía política clásica inglesa, la economía política clásica y dentro de paréntesis inglesa. Luego tenemos la economía política vulgar. La economía política vulgar. La escuela neoclásica. La escuela neoclásica.
la escuela keynesiana y la economía social del mercado. La economía social del mercado. Bueno, estos temas yo voy a necesitar que todos lo lean, por favor. Todos tienen que leer el tema. Y les voy a explicar cuál va a ser la dinámica. De aquí al próximo sábado, ustedes ya habrán formado parte de cualquiera de las dos secciones y en la A nos van a quedar solo 30 alumnos. Luego de ello, de esos 30 alumnos, son 6 temas, 6 subtemas del primer enunciado que les comenté y 7 del segundo. Entonces quiere decir que son 13 temas. De esos 13 temas, yo voy a sacar 13 papelitos y 13 compañeros me van a hablar sobre el tema. Ustedes van a dar la clase del próximo sábado. Entonces, esto va a tener un valor de 5 puntos. Así que por favor vienen preparados y hay mucho que investigar, pues ustedes saben que está lo del libro. Y también se pueden apoyar con cualquier tipo de página, ¿verdad? De internet, pero que sea confiable, ¿verdad? Entonces ahí los va a ayudar a ustedes a abrirse un poco más el conocimiento, ¿verdad? Y adquirir más de lo que está estipulado para que ustedes en algún momento puedan exponer el tema. Pero también les comento que como van a ser 30 los integrantes de la clase, Andrea, sí pueden hacer el resumen en Word, pero yo necesito que tengan el documento en la mano, porque recuérdense que yo no quiero que me lean una hoja. Yo quiero que me vengan a hablar sobre el tema y sobre lo que leyeron, ¿verdad? Entonces recuérdense que a ustedes el resumen les va a servir para extraer los puntos más importantes de los cuales ustedes puedan hablar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, yo necesito que lo tengan a la mano y en el momento que les toque hablar, ¿qué manda Beatriz? Una pregunta, licenciada. ¿Cuánto debe durar, por ejemplo, si a mí me toca un tema, cuántos minutos tengo que tardar hablando de él? No hay tiempo. Usted me tiene que hablar lo más esencial, pero tampoco la voy a dejar que sea todo el periodo, ¿verdad? Sino que recuérdense que estos 13 temas tienen que alcanzar para las 2 horas que vamos a tener. Aparte de eso, también ustedes, el resto de compañeros que van a quedar pendientes de la exposición, también voy a sacar un papelito y ellos van a ayudar a reforzar el tema que los compañeros expongan, ¿verdad? Así que por favor, lean, estudien y traten la manera pues de hacer su resumen para que en algún momento pues les sirva de apoyo cuando ustedes van a exponer. Lo que sí les digo que al leer el resumen no van a poder, porque eso ustedes ya lo tuvieron que haber leído y tuvieron que haber extraído las partes más importantes. También déjenme comentarles que en el tema de la marcha histórica de la economía, cada tema va dividido en partes importantes y una de ellas es
las fuerzas productivas, que sí me las tienen que mencionar, las relaciones de producción y la ley económica fundamental. Todo eso está dentro de esos 6 temas de la marcha histórica de la economía. Así que por favor vayan tomando nota y recuérdense ustedes que esa es parte del desarrollo del tema. ¿Sí? Y aquí en este momento, pues en el momento que ustedes estén exponiendo, también voy a estar interviniendo y voy a estar lanzando preguntas. Así que por favor, no se pierdan la clase del próximo sábado porque eso implica nota para todos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, licenciado. Solo con una pregunta. Sí, diga. ¿Me podría repetir sobre que dijo que tenía que sobre las fuerzas relativas y los demás? No, no ¿Temas? hablé de fuerzas relativas. Lo que contiene el tema de cada uno son las fuerzas productivas. Fuerzas productivas. Luego vienen relaciones de producción. Luego está la ley económica fundamental. Disculpe que la interrumpa, los temas de exposición que está dando están en la plataforma o algo así. Lo que pasa es que yo es primer sábado que estoy recibiendo clases, entonces no sé. Ya le hice 2 veces. Está bien, no tenga pena. Bienvenida, Rosiceli, ¿verdad? Sí. Usted estaba asignada para la sección C, ¿verdad? Sí, sí. Ah, vaya. Bueno, fíjese que todos estos temas están en los capítulos del libro que estamos utilizando para el desarrollo del curso. Y está en el capítulo, en el capítulo número 1, el cual ya está cargado en la plataforma de Canvas. Aprovechando que la compañera va a pertenecer a la sección C, de una les pido de favor, ¿verdad? Aprovechando que a todos aquellos compañeros de la sección A que vayan a ser trasladados a la sección C, me hagan el gran favor de unirse al chat de la sección C, por favor, porque ustedes saben que así como me comunico con ustedes por el WhatsApp, también me voy a comunicar con los de la sección C por la misma vía. Aquí yo no he iniciado a enviarles mayor información, pero va a haber un momento en que yo sí voy a necesitar que todos estén incluidos porque la información va a ser generalizada. ¿Me hacen favor entonces? Rosiceli también, si me hace favor de incluirse de ingresar a la plataforma. Y ahí mismo está el link, ¿verdad? Que la va a llevar directamente a agregarse al WhatsApp de la sección C. ¿Sí? Y los de la A que estén, que les vaya a tocar en la sección C, también me hacen favor y abandonan el grupo de la sección A para quedarse únicamente en la sección C. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, está bien, gracias. Sí, licenciada. Bueno, ahora sobre la tarea. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Sí, que tenemos que leer todos los temas y usted nos va a indicar cuál nos toca a cada quien. Sí, conforme vaya pasando, recuérdese que yo voy a ir manejando los 30 papelitos, voy a extraer uno y les voy a mostrar a quién le toca. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciada. ¿alguna otra duda, muchachos? No, licenciada. Los compañeros que recién van ingresando. Disculpe, solo ¿cómo se llama el libro que vamos a estar utilizando? Se llama Introducción a la Economía, que es este.
Vean. Del autor Gabriel Alfredo Piloña Ortiz. También esta información se encuentra en la guía didáctica. Y la guía didáctica da el detalle del curso y ahí están incluidos los textos sugeridos para el desarrollo del curso. ¿Alguien más me hablaba antes de que la compañera hiciera su pregunta? Sí, licenciada, la misma pregunta le iba a hacer yo. Ah, muy bien, Darling. ¿Usted también es de nuevo ingreso, Darling? Y me dijeron que era de la sección C. Ah, sí, sí, sí. De hecho, yo les subí el link y los estuve esperando para que se unieran a las 11 de la mañana. Ah, Pero no me di no, cuenta, fíjese sí, cómo pero soy. es que eso es Como- eso es lo importante. Yo necesito que ustedes se metan a la plataforma porque ya imprimí el listado de los que visitan la plataforma y no hay más del 50% de la sección que visite la plataforma. Recuérdense que ahí está la información y eso les va a servir a ustedes para el desarrollo del primer examen parcial que ya casi lo tenemos a la puerta, ¿verdad? Entonces, por favor, estén pendientes. Bueno, continuando, pues vamos a dar paso al curso. Si ya no hay más dudas sobre la tarea. ¿No hay más dudas Fíjese que sobre la tarea? cuando usted estaba explicando qué era lo que había que hacer, yo acababa de ingresar, solo escuché que dijo que había que estudiar todos los temas porque usted iba a elegir al azar y Ujú. que diéramos, digamos, al punto, no nos tardáramos tanto ni sin tanto rodeo y así. Solo eso escuché, no sé si dijo algo más sobre la tarea. Sí, di los temas que hay que investigar nada más. Que Tomo nota. no estaba en la clase todavía cuando lo dijo. Bueno, ahorita se lo repito. Para Muchas gracias. los compañeros también. Vean, el primer tema es sobre la marcha histórica de la economía, ¿verdad? Entre ellos está el subtema de la vida económica primitiva. Les comento que todo esto yo lo estoy dejando grabado. Entonces, si en algún momento ustedes tienen duda, también pueden en la plataforma. Yo les coloco, no sé si se han logrado dar cuenta, pero ahí está la grabación de la clase, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden observar la clase y verificar, ¿verdad? Realmente, porque recuérdense que al final tenemos que dar paso, ¿verdad? A los temas que vienen, porque si no, no van a tener material para el examen. Pero de igual forma les voy a repetir rapidito. La marcha histórica de la economía con los temas de la vida económica primitiva, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y la economía comunista. Tomando en cuenta que deben hacer énfasis en los subtemas de las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la ley económica fundamental de cada tema que les va a tocar. ¿Sí? Luego, el siguiente tema son las corrientes del pensamiento económico. De ahí tienen que ver los subtemas, el mercantilismo, los fisiócratas, la economía política clásica,
la economía política vulgar, la escuela neoclásica, la escuela keynesiana y la economía social del mercado. Por favor, es muy importante que elaboren su resumen. Yo les voy a colgar esto, hagan su resumen. Yo les voy a, para que hasta el más adelante, ustedes me logren cargar estas tareitas en la plataforma. Solo vamos a dar espacio que nos dividan las secciones para que ustedes en un momento pues no se vean perjudicados con las tareas, ¿sí? Y aparte de eso, pues viene el desarrollo de la clase con las exposiciones que ya platicamos, tanto para la sección A como para la sección C. Jóvenes, ¿estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Bueno, Sí, licenciado. muchas gracias. Sí quedó clara la instrucción, ¿verdad, muchachos? Para no hacerlos titubear ahí en el momento de la elaboración de la tarea. ¿No? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada, todo Sí, claro. licenciada. Bueno, muchas gracias. Bueno, para continuar, ¿verdad? Con el desarrollo del tema, pues se recuerdan ustedes que el sábado pasado tuvimos a bien ver lo que era la economía, que la economía era una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. Y cuando hablábamos de ello, también le dábamos paso a ver que en este caso pues hablábamos de dos tipos de corriente. Lo que era la corriente objetiva y lo que era la corriente subjetiva. Cuando hablábamos de la corriente objetiva es aquella que asigna básicamente el valor de uso y el valor de cambio, ¿verdad? Y cuando hablábamos de la corriente subjetiva, era aquella pues que cuando la necesidad era más intensa, así el valor, ¿verdad? Que tomaba prácticamente el satisfacer una necesidad urgente. Pero también hablábamos que en la economía existe un objeto y un método científico. Y para ello, pues se tiene que tener un problema, ¿verdad? Y estudiarlo. Por lo tanto, es necesario, preciso, pues construir un camino adecuado, ¿verdad? Y si esto se hace a través del método científico, tomando como base varios pasos. ¿Se recuerdan que hablábamos de unos ejemplos en cuanto a lo del método científico? Sí, licenciada. Sí, correcto. Y que era el de la gasolina, ¿verdad, muchachos? Y que poco a poco pues lo fuimos desglosando en la deducción, en la inducción, en el análisis, en la síntesis, en la abstracción y en la comparación. Aparte de eso, pues también hablamos que forma una parte muy fundamental la ley económica, ¿verdad, muchachos? Y que era aquella pues, la que nos ayudaba a predecir los fenómenos económicos dentro del marco más exacto y que permitía pues posibilidades estadísticas y que hablábamos que aquí básicamente pues era a través de los cálculos matemáticos, ¿verdad? Que era lo que se refería a la ley económica y que estaban sujetas a la condición ceteris paribus, que quiere decir sí o solo sí. Pero también hablamos de las principales divisiones de la economía. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se recuerdan ustedes de las divisiones de la economía? Sí, licenciada. Gracias, Carla.
Entre ellas hablábamos de la economía descriptiva, que es aquella que nos va a describir, ¿verdad? Y que es la que se va a encargar del trabajo científico de la investigación a través del método de la investigación científica. También hablamos de la teoría económica y que es aquella que va a recoger los datos clasificados que le proporciona a la economía descriptiva para conformar un cuerpo sistematizado de conocimiento que le da el carácter de ciencia. Y también hablábamos de las políticas económicas, de la política económica. Y es aquella que se encarga básicamente de aplicar a la realidad las medidas, las normas, las leyes que inducen o conducen a la actividad económica hacia objetivos previamente establecidos. ¿Y qué es aquí? La aplicación de la ley, ¿verdad, muchachos? Eso es lo que prácticamente aquí se da. También hablábamos que para continuar, hablamos de las divisiones de la teoría económica. Y básicamente la economía se divide en 3 teorías. La primera de ellas, vamos a hablar sobre la microeconomía. Y la microeconomía, pues ella es aquella que trata del análisis de la actividad económica de los entes o de las unidades económicas individuales. Cuando hablamos de los entes económicos individuales, los dividimos en 2, en familias y en empresas. Pero cuando hablamos de las familias dentro de la microeconomía, es aquella que se convierte en consumidora de los productores. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros le compramos a los productores para consumir todo producto, bien o servicio. Pero ahora hablamos de las empresas. Las empresas producen para los consumidores. ¿Y qué sucede aquí? Que cuando hablamos de empresas, es aquellos que están o que producen todo artículo, bien o servicio para consumo de las familias. Entonces, venimos y decimos que también existe la macroeconomía entre las divisiones de la teoría económica. Y la macroeconomía pues trata del análisis de las actividades económicas en forma global. Su estudio incluye 2 grandes ramas. La teoría de los agregados, que es una, y la teoría del equilibrio o del crecimiento. Pero hablemos un poco de la macroeconomía. Según lo que yo he leído acá, ¿quién me puede dar otra idea? ¿O qué han percibido ustedes cuando han escuchado hablar de la macroeconomía? ¿De qué creen ustedes que se trata la macroeconomía? Por ejemplo, cuando se importan o exportan productos de acá de Guatemala a otros países. Ajá, muchas gracias. De nada. ¿Qué más? ¿Quién más me aporta? Pienso que son como esas empresas grandes como las despensas familiares y las despensas familiares, que no es solo una, son varias, son muchas, que son nacional e internacionalmente, licenciada. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más que nos aporte? Muchas gracias, don Jaime. Las maquilas, licenciada. Muchas gracias. Pero recuérdense bien, si bien es cierto, ustedes me están hablando de empresas, que estas son proyectadas a nivel internacional, pero en sí, recuérdese que están hablando del análisis de la actividad económica. Y esa es una parte de las actividades económicas de la macroeconomía.
Sin embargo, esta se divide en la macroeconomía para saber, para determinar qué grado de economía tenemos dentro del país. Tenemos que verificar el Producto Geográfico Bruto. Tenemos que verificar el nivel de importaciones y exportaciones. También tenemos que verificar el Producto Nacional Neto, los salarios, el empleo, el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, el Producto Nacional Neto, tal y como lo dice ahí. Entonces, ahora les pregunto, ¿alguien ha escuchado hablar sobre estos temas, jóvenes? Sí, a mí me explicaron un poco sobre eso cuando estaba en diversificado. Llevaba economía y en parte la administración. Administración también nos enseñaban eso. Ah, bueno. ¿Y qué temas de todo eso usted se recuerda entonces? Sobre la microeconomía, microeconomía y macroeconomía. Nuestro profesor de economía nos explicaba que la microeconomía se da en pequeños rangos, como puede ser una pequeña tienda. ¿Por qué? Porque son micro, están dentro, son pequeños. Y en la macro ya son, así como decían, la despensa familiar, porque esa ya es demasiado grande, no es solo una, no que hay un montón. Y esas ya son internacionales, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, pero esas ya son de mayor rango. En cambio, en la micro son pequeñas. Claro, muchas gracias. Cuando hablamos de micro, es todo lo que está inmerso en nuestro país. Pero cuando hablamos de macro, es todo aquello que se proyecta a nivel global, ¿verdad? O sea, todo el mundo. Entonces, por eso es macro. Ahora bien, como les hacía la pregunta, ¿alguien de ustedes ha escuchado qué es el Producto Geográfico Bruto? No, licenciada, es primera vez para mí. Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿tienen sus teléfonos a la mano? Sí. Vaya, busquen en el Google qué es Producto Geográfico Bruto. Pero busquen, por favor, porque esa es parte del desarrollo de la clase de este momento. Yo ya encontré qué es. Vaya, ¿me lo pueden Yo compartir? también. Pero levanten la mano, así nos... El Producto Geográfico Bruto. ¿Los escucho? ¿Quién me estaba ayudando? Permítame. Sharon. Sí, pero no encuentro la manita. No tenga pena, Sharon. Luego vamos con Carla, ¿sí? Ok. El Producto Geográfico Bruto o Producto Bruto Geográfico es un índice que mide el valor de la producción de bienes y servicios finales, atribuible a factores de producción físicamente ubicados en el país, o sea, factores suministrados por residentes. Sí, solo eso. ¿Alguien más que me apoye? ¿Carla? Yo. Es la... Carla. ¿Se nos quedó Carla por ahí? ¿O solo yo soy la que no la escucha? No se escucha, ¿verdad, estadístico muchachos? que intenta medir el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de esa economía en un solamente, señor. Licenciada, que diga. Disculpe, ¿será que me puede volver a leer? Porque fíjese que esta cosa se me pausó. ¿Escucharon ustedes, compañeros? No. No escuchamos. Bueno, ahorita se lo vuelvo a, Gracias. leer. Gracias, muy amable. El Producto Bruto Geográfico es la medida más importante de la producción de la economía de una provincia o región. Se trata de un indicador estadístico que intenta medir el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de los límites geográficos de esa economía, en un periodo de tiempo libre de duplicaciones. Muchas gracias. ¿Sí, Ashley?
El Producto Nacional Bruto de un país se define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante el periodo del tiempo dado, generalmente un año. Se excluye a los extranjeros trabajando en el país y se incluye a los nacionales trabajando en el extranjero. Correcto, muchas gracias. Bueno, ya lograron escuchar algo muy importante. Cuando hablamos del Producto Geográfico Bruto, ya nos habla a nivel nacional, ¿verdad? Que es todo lo que se genera. Y habla hasta de tiempos. Y el tiempo que se maneja para las mediciones del Producto Geográfico Bruto como para el resto de componentes de la macroeconomía, de los agregados macroeconómicos, es de un año. A partir del 1 de enero del año que se estudia al 31 de diciembre del próximo año. A ver, ¿quién me ayuda y me investiga qué son las importaciones? Demos paso a los compañeros que no han participado. Licenciada. ¿Qué manda? No es traer producto de otro país para este. Bueno, hablemosles, háganme favor, veámoslo teóricamente, ¿verdad? Porque la acción está bien, ¿verdad? Pero veámoslo de forma teórica, por favor. Y luego, pues, vamos con la acción. ¿Sí, Diego? Yo pensé que iba a hablar alguien más, pero si quiere yo le puedo decir lo que encontré. Bueno, está bien. Gracias, Diego. Dice que la economía de las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Muy bien. ¿Alguien más que me iba a ayudar? ¿Alguien más que me ayude? ¿No? Sería el conjunto de productos que se exportan a otros países. Claro. Sí, muchas gracias. ¿Qué manda Sharon? Yo encontré las importaciones son el transporte de bienes y servicios del extranjero, los cuales son adquiridos por un país para distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera y un estado nacional con propósitos comerciales. Correcto, así es. Efectivamente, creo que alguien más tenía citas. Yo encontré que la importación es aquel transporte legal de productos o servicios procedentes del mercado internacional en el territorio nacional. Correcto. Vean, esa es otra parte muy importante que nos ayuda a ser parte de los grandes agregados. Es la medición, ¿verdad? Que la economía tiene en cuanto cuánto producto traemos nosotros, ¿verdad? De otro país para suplir las necesidades de este país. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que yo les comenté que el arroz que producimos en Guatemala no es capaz de cubrir la demanda del país? ¿Se recuerdan ustedes? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Como no podemos hacerlo, entonces esta es parte de la medición, ¿verdad? Que hace el Ministerio de Economía, donde nos da a conocer que realmente esa producción dentro del país no nos alcanza para el consumo nacional. Entonces ahí es donde toman la determinación de comprar a países extranjeros para suplir la necesidad dentro de nuestro país. ¿Me explico, compañeros? Licenciada. Bueno, ahora bien, investíguenme qué son las exportaciones. ¿Qué manda Gaby? ¿La escucho, Gaby? Es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. Gracias.
¿Qué manda Sofía? Dice aquí que las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Una exportación es básicamente todo bien y o servicio legítimo que el país productor o emisor envíe como mercancía a un tercero para su compra o utilización. Correcto, muchas gracias. Alison. Ya dijeron lo que iba a decir. Bueno, gracias. Ya no. Carla. Ya voy. Permítame. Dice, las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Junto con las importaciones son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Correcto. Tajis. Yo encontré que la exportación es un envío de mercancías nacionales para uso o consumo en el exterior con la salida de mercancías de un territorio aduanero procediendo a una entrada de divisas. Correcto, muy bien. Andrea. Lo dijo mi compañera anterior. Bueno, gracias Andrea. ¿Qué manda Darling? Darling, ¿le escuchamos? Ahorita le digo lo que yo encontré. Bueno, Dice, gracias. la exportación es el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo de exterior, con la salida de mercancías de un territorio aduanero, producido una entrada de divisas. Correcto, muchas gracias. Todo cuanto me han dicho, todo es correcto. Pero se dan cuenta ustedes que para nosotros proyectarnos macroeconómicamente fuera del país, también nos miden básicamente por lo que traemos y por lo que sale fuera del país. Entonces aquí prácticamente, ¿qué sucede? Nos miden a través de las exportaciones a los países vecinos como a países fuera de nuestras fronteras más cercanas, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que en Centroamérica tenemos un tratado de libre comercio, ¿verdad? Que es parte de los convenios para operar macroeconómicamente con otros países. Pero si bien es cierto, ¿con qué país de Centroamérica tenemos mayor relación económica, compañeros? A ver si alguien sabe o ha escuchado. Estados Unidos, Lee. Escuchen la pregunta. ¿Con qué Yo creo que país es de Centroamérica tenemos mayor relación económica? Panamá. Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? A ver, ¿por qué Costa Rica? ¿No? No. ¿No? ¿Por qué Panamá, jóvenes? ¿Quién me dijo que era Panamá? Con El Salvador, Lee. Es con El Salvador, compañeros, es con El Salvador. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que más les abastecemos prácticamente de toda la producción, de la mayor parte de producción de hortalizas, ¿verdad? Y asimismo de otra serie de productos. Carla, creo que me quería hablar, ¿no? No, licenciada, solo se me olvidó bajar la manita. No hay problema, con gusto. Entonces, si se darán cuenta, imagínense qué tanto implica para nosotros, cómo nos miden como macroeconomía, ¿verdad? Y prácticamente así es como van determinando en otros países qué nivel macroeconómico manejan dentro de sus países. A ver, vean qué es el Producto Nacional Neto, pero ahora yo voy a preguntar. ¿Ya investigaron? Busquen qué es Producto Nacional Neto.
¿Ya? ¿Lograron? Ya, licenciada. Bueno, gracias. Ahora yo voy a preguntarles. Vamos a ver quién me va a ayudar hoy. Eduardo Cruz, ¿me ayuda? ¿Lo escuchamos, Eduardo? ¿No, Eduardo? Bueno, ¿me ayuda entonces Gabriela Hernández? Es el total de bienes y servicios que proceden los ciudadanos de una nación, independientemente de su ubicación dentro o fuera de las fronteras del país, menos el consumo de la capital fijo. La medición generalmente toma como referencia el periodo de un año, aunque también pueden aplicarse a otros plazos. Muy bien, muchas gracias. Me complementa Brency Aguilar. El Producto Nacional Neto es el valor de la producción de bienes y servicios que llevan a cabo los nacionales de un país, menos el consumo de capital fijo, durante un periodo de tiempo determinado. Muy bien, muchas gracias. Wendy, ¿qué me puede decir? Wendy Santos. Wendy Santos, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Gracias, Wendy. ¿Me apoya, Wendy? El Producto Nacional Bruto. Sí. Producto Nacional Bruto. No, Producto Nacional Neto. Sí, perdón. No hay pena, Wendy. Bueno, como que no está muy buena la señal. Luis Pedro Payeras, ¿está por ahí? Ahora vamos a darle, muchas gracias. Sí, licenciada. Bueno, ¿me podría decir lo que encontró sobre lo que le estoy solicitando la definición? Yo creo que encontré que son los productos 100% hechos en Guatemala, que todavía aún no se le han cobrado. Luis Pedro, ¿nos puede repetir? Perdón, fíjese que se le corta. Yo creo que por el aire nos tiene mala la señal, ¿verdad, muchachos? Yo diría que sí, licenciada. Bastante. Sí, licenciada. Sí. Hay bastante hoy. Sí, es cierto, muchachos. Está bien feo eso, ¿verdad? Licenciada, ¿Mande? yo hasta me quedé sin recibir unos como 20 minutos de una clase hoy porque se fue el internet. Ay, sí, es cierto. Está teniendo varios altibajos, ¿verdad? Porque mi internet viene de Nueva Santa Rosa y como usted comentó que hubo un apagón, por eso yo no tuve internet un ratito. Ah, sí. Vieron qué montón de apagones han habido por allá. Pero gracias a Dios nosotros aquí seguimos vivos todavía, con un poquito de señal, ¿verdad? Bueno, pues voy a continuar, ¿verdad? Cuando hablamos del Producto Nacional Neto, efectivamente es todo lo que se produce dentro del país para hacerlo llegar a otros países, ¿verdad? También la medición para la macroeconomía, hablamos de los salarios. Y los salarios, pues no es más que la remuneración que se recibe, ¿verdad? Por X o Y actividad, ¿verdad? El empleo, pues ustedes saben que es la actividad económica que se
por la cual recibimos alguna remuneración. Y así otros que englobados son lo que miden, lo que integran la teoría de los grandes agregados y que prácticamente de aquí en adelante es todo lo que mide a un país para formar parte de la macroeconomía. ¿Me explico, compañeros, con relación al tema? Sí, licenciada. Muy bien. Gracias, Luis Pedro. Aquí le leímos su mensaje, ¿verdad? Bueno, para continuar, también estamos hablando de la teoría del equilibrio y del crecimiento, porque recuérdense ustedes que todo esto es otra gran rama de lo que es la macroeconomía. Cuando hablamos de la teoría de la moneda, jóvenes, es cuando nosotros estamos hablando básicamente del valor adquisitivo a través de una moneda. Como por ejemplo, si ustedes han logrado leer o han escuchado alguna noticia, ¿verdad? Cuando hablamos de la teoría de la moneda, aquí vemos la devaluación de la misma. La misma que se da es por la inflación que se genera en el país. Y el país se da con una inflación, es cuando no tenemos un respaldo económico, ¿verdad? Cuando los precios aumentan, aumentan, aumentan y nosotros, miren, ganando menos, menos y menos. Tal es el caso, como ya lo habíamos platicado, de la canasta básica, ¿verdad, muchachos? Que aumenta, aumenta, aumenta y los salarios sí subieron en un salario mínimo, pero fue también mínimo lo que subió, ¿verdad? Y aparte de eso, pues hablamos de la teoría de las finanzas públicas, que es aquella que se encarga de regir lo que ingresa y lo que egresa del país. Entonces, a través de estados financieros presentados anualmente, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues esto nos va a ayudar a determinar qué tanto se pudo utilizar, qué tanto se pudo gastar o qué tanto se dejó de gastar. Pero por lo regular siempre hay un déficit en las finanzas públicas del país. También habla de la teoría de las relaciones internacionales. ¿Qué sucede con la teoría de las relaciones internacionales, jóvenes? Ustedes saben que sin otros países que nos compren o al que nosotros les vendamos, no vamos a llegar a tener una economía estable. ¿Por qué? Porque si un país del extranjero no nos compra, imagínense cómo estamos nosotros básicamente nuestra economía ya no sigue ingresando el dinero. Solo calculen ustedes que no vendamos el azúcar a los países asiáticos, ¿qué sucedería? ¿Qué creen ustedes que sucedería si no vendemos el azúcar a los países asiáticos? No hay ingreso al país. No hay ingresos. No hay ingreso económico. Exactamente, no hay ingresos. Entonces, por lo tanto, ahí como parte fundamental de la macroeconomía de un país son las relaciones internacionales, ¿verdad? Que es la que nos ayudan a engrandecer la economía. Nos ayudan básicamente a generar dinero para el país y asimismo mejorar la vida económica de cada uno de los miembros de esta sociedad. Pero también habla de la teoría del desarrollo, señores, que siempre y cuando es la economía, es una economía grande, buena, podemos decir que el desarrollo de cada uno de los miembros de la sociedad cada vez va a ser mejor, ¿verdad? Porque imagínense, a través de las relaciones internacionales, lograron hacer un contacto con un país europeo que quiere que aquí en Guatemala, a través de una maquila, les confeccionemos sus prendas. ¿Creen ustedes que hay desarrollo si nos genera el empleo? ¿Qué creen ustedes? Que sí, licenciada. Claro, por supuesto, ¿verdad? Porque a raíz de eso nosotros vamos a obtener un empleo y vamos a ser capaces de generar un salario, el cual nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema económico, pero en la familia, ¿verdad?
Y básicamente, pues, basada en la teoría de los agregados, más la teoría del equilibrio y el crecimiento a través de cada uno de sus actividades, esto es así como mide la macroeconomía. Entonces, ¿ustedes creen, tal y como hablábamos en una oportunidad, que al final de cuentas seremos un país en desarrollo, compañeros? Pues así como vamos, lo dudo mucho. En pro de desarrollo. Tal vez. En pro de desarrollo. Sí, porque recuérdense ustedes que si un país, para poderse estar en vías de desarrollo, le miden prácticamente hasta los niveles tanto de delincuencia, saqueos al país, las autoridades haciendo sus mayores actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por eso yo comparto la idea que a lo mejor podemos ser, pero un país en pro del desarrollo, ¿verdad? Entonces, porque en vías de desarrollo yo creo que todavía no llegamos. Entonces, al final de cuentas, vean cómo la división prácticamente de la economía dentro de un país, las principales, la microeconomía y la macroeconomía. Entonces, bien somos medidos a través de lo que producimos, de lo que vendemos y de lo que compramos para generarnos una posición macroeconómica, ¿verdad? Frente a los países internacionalmente. Compañeros, ¿me explico la división de la economía, de la teoría económica? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, muy bien, gracias. Ahora bien, a raíz del estudio y de las divisiones de la teoría económica, recuérdense ustedes que hablamos de micro y de macroeconomía. Pero también la economía se divide en 3 sectores muy importantes. El primero, el sector primario, que es la agricultura. El sector secundario, que se refiere a la industria. Y el sector terciario, que se refiere a los servicios. Tarea. Ay, no. Tarea. Tarea. Investigar quiénes componen el sector primario, quiénes conforman, mejor dicho, quiénes conforman el sector primario, que es la agricultura. ¿Quiénes lo conforman? ¿Y qué se produce en el sector primario? Aparte de eso, investigar el porcentaje de participación en la economía de nuestro país. ¿El porcentaje de qué dijo? El porcentaje de participación en la economía de nuestro país. Bueno, segundo, la segunda investigación, ¿quiénes conforman el sector secundario? O sea, de la industria, de la economía de nuestro país y el porcentaje de participación. Y el porcentaje de participación. Y en el sector terciario, investigar quiénes conforman el sector terciario o de servicios.
y el porcentaje de participación. Esto es parte del desarrollo de la clase del próximo sábado también. Así que por favor tenerlo a la mano y en su momento pues lo van a colgar a la plataforma ya cuando estemos divididos en las secciones y que ya estemos fijos, ¿verdad? Disculpe, perdón, licenciada. Disculpe, todo esto lo hacemos en un documento Word. Jóvenes, les estoy diciendo que por favor lo coloquen, lo hagan en su cuaderno, porque para mientras esto va a ser parte del desarrollo de la clase del próximo sábado, ¿sí? Por el momento, ¿verdad? Luego, cuando yo les mande la guía, entonces ya ustedes ya solo lo trasladan, porque por lo regular yo siempre les doy esta imagen, ¿verdad? Para que ustedes pues la puedan rellenar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Bueno, entonces, partiendo de ello, vamos a hablar sobre los sectores de nuestra economía el próximo sábado, ¿verdad? Después de las presentaciones que hagamos sobre los temas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Bueno. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias. Bueno, para continuar con el tema, también en la economía se manejan dos tipos de principios. Los principios positivos y los principios normativos de la economía. Cuando hablamos de los principios positivos, van a ser todos aquellos que se generan dentro de la economía descriptiva y la teoría económica, ¿verdad? Por cuanto en los principios positivos, pues van a describir la realidad sin juicios de valor y simplemente nos van a decir cómo son los hechos. Pero esto a través de prácticamente de una serie de pasos, ¿verdad? Que esto se da a través, ¿dónde vimos una serie de pasos? En el método científico. Correcto, en la aplicación del método científico de la economía, ¿verdad, muchachos? Entonces, basado en ello, se desarrollan los principios positivos de la economía. Pero también hay principios normativos. Y recuérdense ustedes que para poder aplicar un principio normativo, primero tenemos que basarnos, para ejecutar los principios positivos, primero nos tenemos que basar en los principios normativos. Y los principios normativos son aquellos que genera la política económica, por cuanto esta nos dice cómo deben de ser los hechos. Orientan, inducen o condicionan o conducen, ¿verdad?, a la economía a través de las reglas, los instrumentos o medidas de política económica. Por ejemplo, las restricciones a las importaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que existen una serie de reglamentos, ¿verdad?, normas que se tienen que cumplir para poder aplicar los principios positivos. Pero, en síntesis, yo les voy a hablar sobre cómo queda el esquema de la economía. Y hablemos primero que la economía se divide en dos tipos de principios. Los principios positivos y los principios normativos. Pero a su vez los principios positivos se dividen en la economía descriptiva y en la teoría económica. Pero la teoría descriptiva nos dice que es aquella que observa, recopila y transcribe la realidad objetiva, los hechos o fenómenos que corresponden a la economía, y aquí es donde se trabaja la investigación pura. Pero cuando hablamos de la teoría económica,
estamos hablando que es aquella que analiza e interpreta los fenómenos de la realidad objetiva, o sea, todo lo que se recopiló en la economía descriptiva. Sintetiza los nuevos conocimientos que dan cuerpo a la ciencia económica a través de los principios, leyes, normas, reglamentos, etcétera, y que en sí es pura teoría. Pero también la teoría económica se divide en dos partes muy importantes, que es la microeconomía y la macroeconomía. Cuando hablamos de la microeconomía, estamos hablando que es la parte de la teoría económica que se encarga del análisis del comportamiento económico del comportamiento económico de los entes económicos. Y cuando hablamos de macroeconomía, estamos hablando de la parte de la teoría económica, se encarga del análisis del comportamiento económico de las magnitudes globales, el crecimiento y el desarrollo. Pero a su vez, la macroeconomía tiene implícitas varias teorías. Una de ellas sería la teoría de los grandes agregados, la teoría general del equilibrio y el crecimiento, la teoría del desarrollo, la teoría de la moneda, la teoría de las finanzas públicas y la teoría de las relaciones internacionales. Pero también la macroeconomía se sustenta en la microeconomía se sustenta en 4 teorías, siendo esta la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la producción y la teoría de la distribución. Ahora bien, cuando hablamos de los principios normativos, este a su vez tiene implícitos la política económica. Y que no es más aquella que aplica a la realidad los conocimientos científicos de la teoría económica, pretendiendo modificar u orientar esa realidad en un sentido predeterminado. Entonces, básicamente, jóvenes, esto es la síntesis o la estructura general de las ciencias económicas. ¿Me explico, compañeros? Sí, licenciada. ¿Sí? Licenciada. ¿Quedó claro? Bueno. Ahora, básicamente, aquí hablamos que la economía es una ciencia social que está al servicio del hombre para mejorar su medio de vida. Y ya vimos sus principales divisiones. Pero también implícito a ello, también tenemos que tomar en cuenta que durante el desarrollo de lo que hemos visto hasta el momento, siempre hemos hablado que todo lo que se habla en economía, su objeto, sus objetivos y de todo lo que hablamos, siempre va a ser satisfacer las necesidades, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Que siempre hemos llegado a la conclusión que toda actividad económica es para satisfacer las necesidades del hombre. Ahora bien, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden ustedes por necesidad, compañeros? A ver, le pregunto. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, gracias. Asbel, ¿verdad? Sí. Gracias. Ahora yo le pregunto a Lady Flores. Ahora vamos, Carla, gracias. Lady Flores, ¿qué cree usted que es una necesidad? Lady, ¿está por ahí? Sí, licenciada, yo estoy solo, lo estoy pensando un poco. Bueno, gracias.
podría ser un hecho, una circunstancia de que necesitemos algo, por ejemplo, como lo dijo nuestro compañero, algo que nos falte y que lo necesitemos para ya sea sobrevivir o estar cómodos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice Roberto Pérez? Roberto Pérez, ¿está por ahí? Sí, licenciada. Como decía la compañera, es la necesidad de algo que necesitemos en su momento para estar bien o cómodos o algún servicio. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver. Keren Lemus. Bueno, yo creo que la necesidad se refiere a elementos que cada uno necesitamos para sobrevivir o a la calidad de la vida. Uno de los ejemplos que tenemos es la necesidad de la comida, del agua y del vestimenta y de la energía eléctrica. Gracias. Carla. Son, por ejemplo, esas cosas que nosotros creemos son importantes, que estén presentes en nuestra vida. Gracias. ¿Qué manda Beatriz? Es la ausencia de algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tenemos necesidad de dinero, tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de aprender, tenemos necesidad de muchas cosas. Correcto, así es, muchas gracias. ¿Qué manda Henry? Siento que en pocas palabras es la carencia de algún elemento indispensable para vivir. Correcto, sí. Todos los que me han antecedido, todos tienen razón. Todos concluyen que es la falta de algo, ¿verdad? Pero también recuérdense ustedes que a la par de una necesidad siempre va a existir un deseo. Entonces, para ustedes, ¿qué es un deseo? A ver, ayúdenme. ¿Es algo que queremos? Muchas gracias, muy bien, sí. Algo que queremos pero no necesitamos. Correcto. ¿Qué manda Marian? Marian. ¿No le escuchamos, Marian? Sí, como comentaban mis compañeros, es algo que nosotros queremos, pues, para la supervivencia, diría. Pero si usted quiere algo para la supervivencia, ¿será necesidad o será deseo? Bueno, es necesidad y a la vez deseo para poder subsistir. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Licenciada, pero también podría ser que ya teniendo una casa, supongamos, y tú deseas construir una casa aún mejor, es un deseo. Sí, ese es un deseo. No es necesario porque ya tienes una, pero quieres mejorarla o hacer otra, entonces... Porque mire, pues, al final de cuentas, si usted tiene, como lo dice, ¿verdad, Diego? Si usted tiene una casa, pero usted quiere otra mejor, recuérdese que la necesidad ya la cubrió, teniendo la casa en la que está viviendo, digámoslo así. Pero si usted quiere una mejor, eso ya es un deseo. Ahora bien, si usted teniendo una casa la tiene, pero es rentada y quiere tener su casa, ahí entonces sí ya va a cubrir una necesidad. ¿Me explico? Licenciada, mande. Es como lo que hablábamos en la primera clase respecto a la señora que iba al mercado. Las necesidades eran los alimentos y el deseo. Correcto. Era la vida. También, así, sí, correcto. Y sus sandalias, ¿verdad? Que al final de cuentas era un deseo, no era una necesidad, porque la necesidad era la comida y el labial no se lo iban a poder comer, ¿verdad, muchachos? Sí, tiene toda la razón, Wendy, muchas gracias. Bueno, al final de cuentas, ya sabemos cómo distinguir una necesidad de un deseo. Porque si bien es cierto, una definición básica de la necesidad, el ser humano pues necesita satisfacer ciertas necesidades para poder sobrevivir, ¿verdad, muchachos? Una necesidad es la manifestación natural
interna que despierta una tendencia a buscar una determinada categoría de objetos. Se expresa como la ausencia o la carencia de algo. Es una sensación desagradable que provoca por el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. Ahora díganme ustedes, cuando se presenta la necesidad fisiológica de ir al baño, hasta con el hecho de hacer pipí se le escalofría a uno la piel, que no puede ir, ¿verdad? Entonces, ¿creen ustedes que aquí hay un rompimiento del equilibrio físico y psicológico al no cubrir una necesidad? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que sí, licenciada. Sí, que sí. Claro que sí, porque imagínense la necesidad que uno tiene de ir a hacer pipí y estar uno en esa situación que no se puede salir de algún lugar, uno ya se empieza a sentir incómodo, ya imagínense sufre hasta de dolores, ¿verdad? Y no digamos en el ejemplo cuando ustedes tienen la necesidad de saciar el hambre, ¿verdad? Que por determinada razón, imagínense, uno no puede comer. ¿Qué sucede? Le empieza a temblar el cuerpo, ya no está concentrado en lo que uno tiene que hacer, ¿o no es cierto? La luz, no. Sí, ¿verdad? Entonces, básicamente, mira, como decía la compañera, mira lucecitas por todos lados, ¿verdad? Y al final de cuentas, ahí es donde realmente se comprueba que es la carencia o ausencia de algo. Y también provoca el rompimiento del equilibrio físico y psicológico del individuo en un determinado momento. O sea, sí se confirma la teoría, ¿verdad, muchachos? Sí, licenciada. Gracias. Las necesidades pueden ser físicas o psíquicas, simples o complejas, reales o imaginarias, pero en todos los casos su satisfacción implica un gasto o empleo de trabajo ajeno. Toda actividad económica de la humanidad es, por tanto, una inmensa cooperación de trabajadores o productores dedicadas a elaborar lo que el ser humano necesita. El hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza, transforma esta en función de sus necesidades en evolución. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros no consumimos nada de que otras personas hayan contribuido para tener un producto final. Porque hasta, por ejemplo, imagínense, si en nuestra casa, ¿verdad? Cosechamos el maíz, tienen que participar terceras personas para que nosotros podamos consumir el maíz. No directamente lo vamos a agarrar de la milpa y no lo vamos a comer, ¿verdad? Sino todo lleva un proceso de evolución. Pero ahora bien, en función de que nosotros nos tenemos que adaptar a la naturaleza. ¿Creen ustedes, muchachos? La naturaleza, ya vieron que nos da todo. Pero ahora yo les pregunto, tenemos solo una mesa de comedor, pero teniendo un árbol de pino, ¿ustedes creen que lo vamos a ir a traer y lo vamos a hacer en trozos para sentarnos alrededor de una mesa? No. No, licenciada. ¿En qué lo vamos a transformar? En sillas. Lo vamos a transformar en sillas. Por eso, lean, el hombre ha demostrado que no se conforma con adaptarse a la naturaleza, sino que transforma esta en función de sus necesidades en evolución. ¿Se dan cuenta? O sea, todo va evolucionando y todos participamos en algún momento para satisfacer las necesidades de alguien más. Ahora bien, el hombre en ningún momento puede desarrollarse alejado de la sociedad, sino que necesita de ellos para llevar a cabo su labor productiva dentro de lineamientos o condiciones sociales. El sistema económico
del mundo moderno es una complejidad inmensa. Cada persona no hace más que ayudar a la producción de algún artículo útil. Se une a gran número de otros trabajadores con la finalidad de producir algo que será útil para otros. Las cosas que se consumen son el resultado de similares procesos de cooperación y división del trabajo, realizadas a veces a escala mundial. ¿Qué sucede aquí? Que quiere decir que cuando vienen los artículos de otro país, que importamos artículos, ahí viene inmerso el trabajo de la sociedad de otros países. Y cuando nosotros sacamos nuestros artículos para otros países, ahí va inmerso todo el trabajo que nosotros hemos realizado. Básicamente, ahí está la actividad económica, ¿verdad? A través de las necesidades. Y era lo que yo les comentaba, que al final de cuentas, recuérdense ustedes que la economía se da a través de las necesidades de una sociedad o en sí, de una familia, de una empresa o de algún miembro de una sociedad. ¿Me explico, señores, de dónde sale todo este tema? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muchas gracias. Bueno, también las necesidades marcan sus propias características, ¿verdad? Y entre ellas hablamos de que son ilimitadas en número. Esto significa que el hombre jamás llega a quedar satisfecho por completo. Apenas empieza a llenar algunas de sus necesidades y ya están surgiendo otras. Por ejemplo, el hombre siente entonces la necesidad de buscar satisfactores para dichas necesidades, lo cual corresponde a una práctica productiva que determina y condiciona el aparecimiento de nuevas necesidades. Como por ejemplo, los medios de transporte. Como Jimena Roca. ¿Está por ahí, Jimena? ¿Jimena Roca está por ahí? ¿Jimena Roca está por ahí? No, ya se durmió. Bueno. A ver, ayúdeme, Jacqueline Pinto. ¿Jacqueline Pinto está por ahí? No. Dígame. Bueno, ¿cómo asociaría usted básicamente el ejemplo de los medios de transporte a la característica de la necesidad que son ilimitadas en su número? Ay. De transporte que dijo, disculpe, es que está bien lento mi internet, se traba demasiado. Medios de transporte, dijo. Ah. Gracias. Medios de transporte. Nada. ¿Cómo se ve que no quedan satisfechos? Porque en todo, pienso que con los medios de transporte, por una parte, o sea, ayudan bastante, pero a veces atrasan para llegar a los lugares cuando hay tráficos, y por eso que no se puede estar 100% satisfecho, que se arruinan. Creo que eso es a lo que no se podría llegar satisfecho con los medios de transporte. Gracias, Bea. Gracias, Jacqueline. ¿Qué manda Bea, Beatriz? Bueno, yo considero que llegando al punto donde dice que el hombre jamás está conforme, pues si se recuerdan, comenzamos con una carreta. Después evolucionamos a un carrito de esos bien bonitos que funcionaban con agua. Después vino el tren. Después comenzaron a surgir un montón de vehículos, crearon aviones, crearon barcos, incluso naves para viajar a la luna. Correcto. Entonces, así ahí está es. clara que, ¿verdad? Muchas gracias, Beatriz. ¿Qué manda, Diego? Es que tal vez es algo parecido a lo que iba a decir Beatriz, que dice que el hombre nunca está satisfecho y siempre está buscando la forma de avanzar.
Pero sí se ha dado cuenta que siempre que el hombre descubre una forma nueva de comunicación es donde avanza en todos los sentidos. Claro. Es decir, cuando aprendieron a escribir, a leer, a mandar correos, Ajá. pasaron a teléfonos, de ahí el internet. Y... Correcto. Ajá. Gracias, muy amable. Los dos están en lo correcto. Aquí es donde vemos la parte más importante, ¿verdad? Recuérdense ustedes que la necesidad fue la que surgió, la que hizo que la economía surgiera e innovara y nos diera cada cosa para satisfacer la necesidad. Pero en la característica que son ilimitadas en su número, obviamente, ¿verdad? Es porque el hombre nunca llega a satisfacer sus necesidades al 100, sino que cada vez quiere más, ¿verdad? Y el ejemplo del compañero, prácticamente de Diego, como el de Beatriz, que era el que yo les dejaba, nos marca una situación bien importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde se ha visto cómo hemos evolucionado. Si bien es cierto, imagínense, iniciamos con un animalito que nos transportaba de un lado a otro. Pero como se tardaba demasiado, entonces vieron la necesidad de agilizarse el transporte. ¿Y qué sucedió? Ya vinieron, implementaron los carros, las bicicletas, las motocicletas, los trenes, los barcos, los aviones. Y en la actualidad ya vieron que vamos de un país a otro recorriendo miles, pero miles de kilómetros de distancia y en términos de un par de horas ya nos tienen situados en el lugar que queremos. Entonces, es ahí donde básicamente damos por hecho que el hombre jamás llega a quedarse satisfecho por completo. Siempre quiere más, ¿verdad? Licenciada, Entonces, disculpe. sí, diga. Es que de hecho con esto de que estaba hablando, ¿va? No sé si usted, le voy a tener un dato al aire, no sé si usted ha escuchado el programa Neuralink. No, ese no lo he escuchado. No, mire, como ahorita la forma más rápida de comunicación es el internet, ¿verdad? Claro. Pero un señor multimillonario que se llama Elon Musk, que es un señor que siempre anda trabajando en empresas que benefician a la humanidad. Tiene una empresa de transporte espacial y tiene una de carros eléctricos y otra que está investigando esto. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Neuralink es un chip, todavía está en prueba, no está cerca de terminar ni nada, pero es un chip que planean implantar en el cerebro para que con un pensamiento, ni siquiera vas a tener que usar el teléfono, con un pensamiento puedes enviar mensajes. Es decir, en tu cabeza dices, le quiero mandar un mensaje a mi mamá y se lo envía. Imagínense cómo ha Y llegado a eso evolucionar, ¿verdad? muy pronto no va a estar, pero algún día se va a lograr. Claro, eso sí es. Solo imagínense cómo hacían la comparación de los supersónicos de cuando nosotros estábamos chiquitos, ¿verdad, muchachos? Imagínense, y ahora en la realidad ya se ve todo eso, pues. Y no está lejos lo que dice Diego. Eso no está lejos. Eso dentro de poco ya vamos a tener el chip y desde ahí les voy a mandar los mensajes a ustedes. Son los que se ponían con la vacuna, licenciada. Ah, ya vieron, ahí está el chip. Ya iba el chip en la vacuna. Y por si quieren, ahí me avisan, porque todavía tenemos disponibles hablando de la vacuna. Bueno, continuemos en otra característica más, porque ya casi se nos agota el tiempo también, ¿verdad? Otra de las características de las necesidades es que básicamente son ilimitadas en su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesidad no es permanente, sino que desaparece. Se llena cuando se aplica una determinada cantidad de satisfactores. Esto significa que podemos determinar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de nuestras necesidades. Ahora yo les doy un ejemplo. Si tenemos la necesidad de viajar a determinado lugar, no importa el motivo, al llegar al destino deseado, habrá sentido que alcanzó su satisfacción. Pero surgirá de nuevo la satisfacción al momento que surgirá de nuevo la necesidad. Al momento en que usted tenga que regresar a su lugar de origen nuevamente o al destino que se proponga. Entonces ahí va a haber satisfacción nuevamente, ¿verdad? Entonces, por lo tanto,
son ilimitadas en su capacidad. ¿Qué otro ejemplo ustedes podrían dar cuando son las necesidades, la característica de que las necesidades son ilimitadas en su capacidad? ¿Qué se les ocurre? A ver, Jaime Hernández. Don Jaime estará por ahí. Sí, Lick, aquí estoy. Muchas gracias. Como lo vi que está en su vehículo ahí, dije yo, pero si ya lo interrumpí. No, aquí estamos porque no, si me muevo se pierde la señal. Ah, bueno. Luego vamos María del Carmen. Me dice don Jaime. Pues, no tengo muy claro, Lick, que el punto ese, si son ilimitados en capacidad, únicamente me quedó claro el anterior. Ujú. Hablamos que quiere decir que la necesidad no es permanente, ¿verdad? La necesidad se satisface, pero al rato ya la vuelve a tener. Entonces dice, la necesidad no es permanente, sino que desaparece. Se llena cuando se aplica determinada cantidad de satisfactores. Esto significa que podemos determinar la cantidad necesaria para atender y satisfacer cada una de las necesidades. Ahora vengo yo y les digo, si ustedes tienen sed, ¿creen ustedes que se van a llenar con un vaso de agua o con un garrafón de agua? Con un vaso de agua, licenciada. Con un vaso de agua. Claro, entonces es ahí, miren, donde podemos determinar la cantidad necesaria para atender nuestra necesidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, un garrafón de agua no nos va a caber, ¿verdad? Porque imagínense tomarse toda esa gran cantidad de agua, no seríamos capaces de hacerlo. Por eso existe que son ilimitadas en capacidad. Pero aunque nuevamente vuelva a surgir la necesidad, ¿verdad, muchachos? A eso se refiere. ¿Qué manda María del Carmen? María del Carmen creo que me había levantado la mano, ¿o era usted, María? Ya, licenciada. Muy bien, gracias. En el tema que estábamos hablando, me puedo imaginar, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo dejé de estudiar 7 años y seguí mi carrera de perito contador. Entonces yo al principio cuando yo empecé de nuevo, yo dije voy a terminar mi carrera y hasta ahí me voy a quedar. O sea, esa era mi necesidad, terminar mi carrera. Pero llegó al punto que terminé mi carrera y dije yo voy a seguir. Entonces como que la necesidad volvió a aparecer de seguir estudiando. Claro. Muy claro su ejemplo. Gracias, María del Carmen. ¿Qué manda, Mariam? Podría tratarse también del descanso, algo así como del sueño, licenciada. Por ejemplo, pues que necesitamos tanto tiempo de dormir, por decirlo así, ¿verdad? Pero igual vuelve otra vez la necesidad cuando ya el cuerpo necesita el descanso. En este caso se clasifica en la que viene, en la siguiente, porque recuérdese que aquí determinamos la cantidad necesaria. Si usted me dice que duerme más, que con 8 horas que usted duerma es suficiente, ahí sí clasificaría, porque usted ya tiene una cantidad necesaria para sentirse bien, ¿verdad? O sea, sería la forma en que lo planteemos, ¿sí? Y por último, hablamos de que las necesidades son interferentes. Esto significa que unas tienden a ser sustituibles por otras, a consecuencia del proceso del desarrollo económico, social y del progreso material. Es necesario sustituir un bien por otro bien que contribuye a un mejor desarrollo o desenvolvimiento de una práctica productiva. Como por ejemplo hablábamos del transporte, ¿verdad? Originalmente fue satisfecho por los hombres explotando las bestias de carga, pero hoy son vehículos de motor, trenes eléctricos, barcos de gran tamaño, aeronaves de gran capacidad, etc. Pero ahora les voy a decir yo una cosa. Si ustedes están en su hora de almuerzo y yo les doy una tortilla, pero en este mismo momento a mí se me acaba una tortilla y les doy un francés, ¿creen que cumple con la característica de ser interferente a las necesidades?
Sí. Sí. ¿Por qué? Estamos llenando una necesidad. Correcto. ¿Por qué? Porque en lugar de la tortilla vino un pan y lo sustituyó. Y cumplió su misma función. Satisfizo la necesidad del hambre, ¿verdad, muchachos? Entonces, vean qué características más esenciales de las necesidades para satisfacer nuestras propias necesidades. Y la otra, pues que la ¿Sabe cómo necesidad... podría ser otro ejemplo? Ajá. Por ejemplo, si alguien no tiene computadora para recibir las clases, entonces utiliza su teléfono. Claro. El teléfono sustituye a la computadora. Claro, por eso, miren, son interferentes, porque significa que unas tienden a ser sustituidas por otras. Entonces, lo que vamos a satisfacer va a ser siempre una necesidad determinada, ¿verdad, muchachos? Y también dice que otra característica es que son recurrentes. Las necesidades se satisfacen y desaparecen momentáneamente. Sin embargo, vuelven periódicamente, ya que uno de los rasgos fundamentales de las necesidades es que se pueden repetir de nuevo. ¿Qué ejemplo creen ustedes que cabe en esta parte, compañeros? Para ustedes, ¿cuál sería una necesidad recurrente? Creo que sería el de comer, ¿no? Porque cuando... Correcto. Sí, Lady, porque usted desayuna, pero al ratito ya tiene ganas del almuerzo y en un par de horas tienen ganas de la cena, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué otra necesidad recurrente puede existir? El asearse todos los días. Las necesidades fisiológicas, correcto. El asearse, las de aseo, ¿verdad? Porque recuérdense ustedes que en las fisiológicas, ustedes están tomando un vasito de agua. ¿Y qué provoca? Ir a hacer pipí. Pero vuélvanse a tomar otro par de vasos de agua. Vamos a ver si no les dan ganas de ir a hacer pipí otra vez. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Las necesidades van a ser recurrentes. ¿Verdad? Entonces, prácticamente, pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Y el próximo sábado, pues vamos a terminar con la clasificación de las necesidades más las actividades que tenemos previstas. ¿Tienen alguna duda o algún comentario, compañeros? Licenciada, quisiera saber si será posible que sus diapositivas nos las pueda colocar en Canvas o tal vez en el grupo de WhatsApp. De hecho, las diapositivas ya están en Canvas. Sí, todo el material que ocupamos durante la semana, todo está en Canvas. Les agradezco que ingresen a la plataforma porque ahí les van a aparecer. Y recuérdense también que ahí aparece un historial de quienes se conectan, ¿verdad? Porque al final de cuentas, eso es un récord que les sirve a ustedes para comprobar prácticamente que están activos dentro de la plataforma. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra consulta, muchachos? Una pregunta, licenciada. Como la próxima semana nos dijo que íbamos a exponer, ¿verdad? Pero iba a hacer los papelitos. No sé si va a decir quiénes son los que van a exponer o ese mismo día lo estará diciendo. Ese mismo día. Por eso tienen que estudiar. Así y no hay que escribir nada en el cuaderno o algo así, o simplemente sí, ya les dije, no, ya les dije que tienen que realizar el resumen en sus cuadernos. Gracias. El resumen en sus cuadernos y en el momento en que ya estemos prácticamente divididos y ya estabilizados, en ese mismo momento pues yo les voy a decir carguen los resúmenes que realizaron de tales temas, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra dudita, mis estimados? No, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya no? ¿No? Aprovechen. Licenciada. Mande.
con respecto a la tarea, cuando dijo que teníamos que investigar el mercantilismo y etcétera, y las otras tres que nos dio, ¿ambas tenemos que hacerlo o solo una de cada uno? No. Yo les hablé de temas con sus respectivos subtemas y es todo lo que tienen que leer. Leer y elaborar su propio resumen. No se confundan. ¿Qué manda Jocelyn? ¿Qué manda Jocelyn? Lo que usted está diciendo es que todos los temas que usted... Lo que usted está diciendo, que todos los temas que nos dio hay que hacer un resumen, de todos, de cada uno. Claro, por supuesto, así es. Por ejemplo, hablamos de economía, entonces usted va a decir al azar, por ejemplo,